en áreas críticas, que es lo que yo hago, muy fuerte en la provincia, en todo el país, y después porque me parece que nosotros tenemos toda una política, ¿no?, de que los diputados vivan como cualquier trabajador. Sí. Nuestras dietas las donamos a las diferentes luchas. Yo vivo del salario, digamos, de lo que cobra habitualmente una persona que trabaja de lo que yo trabajo, digamos, Sí. del salario del hospital público, así que es una manera también de predicar con el ejemplo, ¿no? De ser coherente y consecuente. Claro, perfecto. Laura, la pelea de la defensa de la salud pública, un área que sensiblemente está siendo golpeada, con Carla hemos hablado, ¿no? Y preparando lo que es una marcha federal en defensa de la salud pública, ¿verdad? Exacto, el próximo 27 de febrero, después de lo que ha sido, 2 primeros meses que nos han encontrado, digamos, este 2025, muy organizados a quienes defendemos la salud pública, porque, si bien durante todo el año pasado el gobierno de Javier Milei se ha decidido a atacar al sistema público de salud y a darle, digamos, un tinte economicista como a todo y mercantilista, durante el inicio de este 2025, hizo una nueva arremetida, ¿no?, con este anuncio de 1.400 despidos en áreas de salud, que lo que significa ni más ni menos que el desarme de áreas enteras, por ejemplo, en el Ministerio de Salud de la Nación, de programas enteros que siguen, por ejemplo, la prevención de VIH, de TBC, sí, de lepra, pero no solo eso, han despedido a más de 200 compañeros en el emblemático Hospital Bonaparte, que es para nosotros un hospital de referencia en salud mental, claro, de la defensa de la salud mental y de la exigencia de la plena aplicación de la ley. Quienes hemos hecho las residencias en salud, muchas veces rotamos por ese hospital por lo que significa, ¿no?, en términos de enseñanza. Es un hospital escuela. Claro, exactamente. Claro. Y el año pasado, ya con la amenaza de cierre, sus trabajadores tomaron el hospital de forma pacífica, se generó un gran arco de solidaridad y se logró frenar ese cierre. Pero en el inicio de este 2025, con los anuncios del gobierno, se despidieron a 200 trabajadores, lo que significa vaciar el hospital para que se cierre. Y cerrar. Exactamente, así que estamos ahí también peleando por la reincorporación, explicando a la gente el rol que cumplen estos lugares. Muchas veces el gobierno quiere imponer un discurso de que no se atendían a tantas personas por día, entonces si no se atienden a 10 personas cada consultorio por día, eso significa que gastaban más de lo que generaban, y así no se mide la salud, digamos. Cualquiera que ha pasado por una situación complicada, que tiene algún familiar o nosotros mismos que tenemos algún padecimiento en materia de salud mental, sabemos que son cosas complejas, sabemos que son cosas que muchas veces hay que hacer un abordaje interdisciplinario, que lleva tiempo, que no es lo mismo que vender un producto en un supermercado, digamos, es otra cosa. Estamos además hablando la de otra continuidad cosa. de las medicaciones. Ni hablar, el día jueves van a estar allí siendo parte de la convocatoria, no solo los jubilados y jubiladas que vienen cada miércoles reclamando frente al Congreso, reprimidos también, reprimidos por el gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich, sino que además vienen denunciando el corte de la cobertura del 100% de los medicamentos de PAMI en aquellas jubilaciones, aquellas personas que cobren jubilaciones apenas por encima de 300.000 pesos. O sea, es una cosa, cuando el medicamento te vale 180.000, digamos, o sea, es una cosa ilógica, que en medio de todo el escándalo que estamos viendo con el CryptoGate y la estafa que quedó transmitida en cadena nacional para todo el país y para todo el mundo, de lo que está hablando todo el mundo desde hace más de una semana, es evidente para quién gobierna este gobierno, ¿no? A quién defiende, ¿no? A los grandes empresarios de este país y a las grandes transnacionales, alineado al gobierno de Trump, con todo lo que eso significa, claro, ¿no? Y a cualquier costo. Yo pensaba la otra vez, han echado a empleados, trabajadores, cerraron fábrica, le pegaron a los jubilados, no sube el salario, después desprestigian a la política, basurean a los de la CGT y no pasa nada. Ahora tocaron a los inversores de la cripto y estalló. Bueno, ¿no? Ahí movieron intereses y estalló. Bueno,
efectivamente yo creo que es la crisis política más grande que tiene este gobierno desde su asunción, digamos, desde hace 14 meses, y eso hay que aprovecharlo, digamos, porque ¿aprovecharlo en qué sentido? Bueno, nosotros no podemos dejar pasar esta crisis sin que esa crisis se profundice y que tenga una salida favorable para los intereses de las y los trabajadores y para quienes peor la estamos pasando, ¿no? Me parece que eso es clave comprender. ¿Y por qué lo digo? Y porque unos poquitos días después de que estalla la crisis de las criptomonedas, la estafa, que se evidencia que hay coimas de todo tipo para acceder al presidente, que bueno, todo tipo de irregularidades habidas y por haber, que cada vez más surgen testimonios de gente que dice, bueno, a mí me pidieron plata para candidatearme, a mí me pidieron plata para acercarme al presidente, para que el presidente postee tal cosa. Es evidente que si el presidente no hacía ese posteo no existía tal estafa, o sea, ya la trazabilidad de los minutos, ¿no? Claro, pruebas sobran, y sin embargo, pocos días después en el Senado, no solo, digamos, el radicalismo permitió que no se constituya una comisión investigadora, sino que además senadores del peronismo permitieron que pase lo que a Milei le interesa mucho, que es la suspensión de las PASO, en el medio de lo que él llama una reforma política de conjunto, que es una reforma completamente antidemocrática, completamente reaccionaria, y en donde quienes más van a salir perjudicados son los electores que no van a contar con la información necesaria para saber, bueno, qué proponen esos proyectos políticos. ¿Por qué? Bueno, van a figurar los Adorni o los, qué sé yo, los famosos quizás, y no sus proyectos políticos. Es más, en esa boleta única de papel es muy difícil identificar a todos, porque no van a estar el nombre de todos, o van a estar muy chiquitos. Entonces, bueno, nosotros estamos denunciando de conjunto esa reforma política, por eso también nos hemos opuesto a la suspensión de las PASO, tanto en el Congreso Nacional y lo que significa en el Congreso Nacional, como la discusión que se viene probablemente en la legislatura. Hay un proyecto del masismo, ¿no? También La Libertad Avanza quiere suspenderla en consonancia con Nación. ¿Ustedes están en contra de eso? Mirá, nosotros históricamente tuvimos una posición en relación a oponernos al piso proscriptivo de las PASO, ¿sí? Para nosotros cualquier grupo, partido que cumpla con mínimos requisitos puede acceder a las elecciones, y eso lo hemos denunciado una y otra vez, el piso proscriptivo del 1,5%. Ahora bien, en este marco, en donde lo que se está dirimiendo son las internas de los partidos del régimen, digamos, de los partidos políticos, mientras no se discuten los verdaderos problemas que tienen los bonaerenses, mucho menos, digamos, los problemas que tenemos en el resto del país, nosotros sí nos vamos a oponer a que esta discusión se dé en este momento, en el marco de un año electoral, en el marco de que estamos en medio de un año electoral, y con justificaciones que son muy hipócritas. Vieron que, están diciendo se va a ahorrar dinero. Eso es muy polémico, es muy polémico, porque con los desdoblamientos uno lo que genera es que se tenga que implementar todo el sistema, digamos, todo lo que significa una elección en una provincia como la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y eso genera muchísimos gastos, pero además lo que lleva, digamos, la suspensión de las PASO en las provincias también, y permitir el desdoblamiento también en las provincias, es que en todas las provincias hacen elecciones adelantadas y luego la elección nacional. Por eso ahí te quiero consultar, porque con el divorcio que hay entre la dirigencia política, el mecanismo de la política y la sociedad, si desdoblás y haces una PASO y lo llamás a votar después una general, es un montón para los ciudadanos de a pie, ¿no? Es un montón. Por eso creo que también está bueno si se suspende, ¿no? Si hay desdoblamiento. Mirá, lo que yo creo es que en este marco es hacerle el juego al gobierno de Javier Milei. Y yo creo, como te decía hace un ratito, que no podemos de ninguna manera, cuando está en la crisis política más importante desde que asumió su gobierno,
hacerle ninguna concesión, ninguna concesión. Nosotros pero por otro lado, es muy importante que los electores, que digamos, cualquier trabajador y familia trabajadora sepa que esas instancias permiten, por ejemplo, a partidos políticos más pequeños como el Frente de Izquierda, poder tener una instancia para difundir sus ideas frente a los electores, ¿no? Que eso a veces está completamente, suprimido para quienes las campañas electorales las bancamos desde nuestros propios bolsillos y del aporte de los trabajadores y de nadie más. A nosotros no nos banca ninguna empresa, digamos. Entonces, cuando se habla de esto, también por detrás lo que está es que quienes van a salir beneficiados son los partidos del régimen que gobiernan para los grandes grupos económicos, de uno y de otro lado. A mí no me sorprende para nada que el masismo haya presentado eso en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires hace ya mucho. Es decir, lo presentó antes de finalizar el año pasado, es decir, ya especulaba con todo esto, ¿no? Cuando en realidad se negaron a hacer sesiones extraordinarias en el medio de un verano que fue muy difícil para los bonaerenses, en el medio de una situación de pobreza y de indigencia en la provincia que es de las más grandes del país, con aumentos salariales que van por debajo de la inflación, seguimos perdiendo los trabajadores del Estado. Cuando han cerrado, nosotros hemos presentado, por ejemplo, un proyecto para la prohibición de despidos y suspensiones en la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, me parece que eso es mucho más atinado, ¿no? Discutir en medio de que están cerrando muchas fábricas, algunas, argumentando que tienen crisis económica y otras despiden trabajadores de forma discriminatoria, como es el caso de Shell, de Pilkington, que están despidiendo simplemente porque los trabajadores se organizan sindicalmente o porque tienen determinado pensamiento. Bueno, esas cosas no pasan en el territorio de la provincia de Buenos Aires y no puede ser que el Ministerio de Trabajo no pueda hacer nada, que desde aquí digan, pero la ley bases, sí, pero entonces ese escudo del que habla Kicillof, ese escudo del que ahora cuando estuvimos todo el fin de semana viendo su lanzamiento, a mí me da un poco de risa, te digo la verdad. O sea, porque más que escudo nosotros decimos un colador, porque el ajuste pasa por todos lados, a la espalda de los trabajadores, mientras se vota un RIGI provincial para beneficiar a los empresarios de la provincia, mientras se le perdonan los impuestos al campo, mientras se le hace concesiones a los grandes grupos económicos, mientras se discute las internas del peronismo, que estamos con esto hace 8 meses. Ahora, Laura, SICOP acepta una paritaria del 9% y la acepta bien, digamos, ¿no? También los estatales, los policías, en este contexto de ajuste, ¿no es poco igual el 9%, te parece? Mirá, primero que es el 9% en 2 cuotas, lo cual siempre, con eso nos quitan, porque se hace, no es el 9% total, sino que es primero el 9%, después se aumenta. El 7%, después el 2%. 7 y 2, exactamente. Claro, exactamente. En abril, perdón. Con reapertura en abril. Después, lo que sucede es que nosotros el año pasado, el 2024, cerró con 8 puntos abajo. Los estatales. Con este 9% recuperarían lo que perdieron. Apenas. Y enero y febrero. Claro. ¿Entendés? O sea, es corta. Después sí. ¿Qué puedo esperar de un sindicato que acaba de adherir inconsultamente de la dirigencia, ¿no? De un sindicato que están alineados al gobierno de Axel Kicillof y que inconsultamente acaban de adherir al movimiento que acaba de lanzar el gobierno de Axel Kicillof. Sí, aprovecho para denunciar y además alertar a todos los afiliados como yo de la SICOP que no fuimos parte de esa consulta, que de repente vimos que apareció la firma de nuestro sindicato ahí, cuando en realidad nosotros estamos peleando por el pase a planta de los más de 24.000 becados que hay en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, cuando estamos peleando por los aumentos salariales, cuando estamos peleando por recursos en la Provincia de Buenos Aires. Muchos de los hospitales de la provincia están muy atrasados en relación a la tecnología con la que cuentan. Bueno, no es sencillo y de manera inconsulta adhieren al gobierno de Axel Kicillof. ¿Para eso están los sindicatos? Bueno, nosotros desde nuestra lectura lo que vemos es que desde la asunción del gobierno de Javier Milei han decidido una estrategia y esa estrategia es una salida electoral
hacer la plancha total, que haya tierra arrasada, que el gobierno de Milei haga todo lo que tenga que hacer y en todo caso discutimos ahora en elecciones un mal menor para los bonaerenses. Bueno, para nosotros eso es canallesco, digamos, es absolutamente repudiable porque mientras tanto, bueno, han quedado cientos y cientos y cientos de familias bajo la línea de la indigencia y de la pobreza sin poder completar sus 4 comidas, sin poder completar las mínimas condiciones básicas que hacen a la vida, ¿no? Estamos hablando de una situación, bueno, durante todos yo vivo en barrio, soy de barrio, digamos, entonces son cosas que además laburo en un hospital público, en un hospital que queda también en Ensenada, donde hay zonas también muy carenciadas, entonces son cosas que no es que las veo de afuera y uno opina, no, las vivimos, digamos. Ahora, Laura, pero el gobernador no solamente no tiene coparticipación, sino que no le votaron el presupuesto. No, pero digamos, nosotros somos la primera fuerza que denunció los ataques de Javier Milei, no solo, digamos, y chantajes de este tipo a la provincia, y además denunciamos que, qué sé yo, no sé, la quita del FONID para los docentes el año pasado, entre tantos otros programas que el gobierno nacional garantizaba. ¿No? Garantizaba la provincia. Fuimos los primeros en denunciar en la Cámara de Diputados. Ahora, eso también tiene que tener una correspondencia en la calle. Tiene que tener, digamos, ¿cómo se enfrenta el gobierno de Milei? Se enfrenta desde las legislaturas, con las internas de los partidos, se enfrenta en Twitter y en Facebook, o se enfrenta realmente en la calle. Porque el año pasado, cuando hubo que enfrentar la ley bases, cuando hubo que enfrentar las diferentes leyes que de manera corrupta este gobierno, o por ejemplo el veto a al aumento presupuestario para las universidades, bueno, ¿quiénes estuvieron allí? Digamos, es verdad, por ejemplo, no sé, la marcha universitaria contó con un enorme apoyo, millones en la calle. Ahora, el día que se votaba el veto, nos veíamos, éramos lo mismo de siempre, digamos. Y eso hay que denunciarlo, porque es una opción, podría haber sido otra, pero han elegido resolver, digamos, sí, mucho de discurso, mucho de decir soy el escudo frente al ajuste del gobierno nacional, pero lo cierto que en los hechos yo te puedo mostrar objetivamente cómo eso no se corresponde, ¿no? Durante el año pasado han desalojado un barrio en Bahía Blanca, en un municipio que gobierna un intendente peronista, entonces no es que son cuestiones aisladas, no, es una política, una decisión política del gobierno provincial. Nosotros opinamos que dentro de ese espacio hay muchos militantes que honestamente, que genuinamente confían en una salida con Axel Kicillof. Nosotros, desde nuestro lado, queremos discutir sin ninguna pedantería que para nosotros la salida es otra, que es la calle, que este gobierno de Milei, de los ajustadores, de los empresarios no va más, que este gobierno no va más, que ha demostrado ser una estafa, y que tenemos que proponer otra cosa. Ahora, eso no va a ser con los mismos diputados y senadores que mediante coimas les han dado gobernabilidad a este gobierno, ¿no? Porque hay que decir que el gobierno de Javier Milei es muy débil institucionalmente. ¿Y con quién contó? ¿Nada más que con los radicales, con Peluca? No, contó con los diputados de Sáenz, por ejemplo, que es íntimo amigo de Sergio Massa, en Salta. Entonces, y nosotros, digamos, para volver a eso, no es el volver mejor, parece que vuelven cada vez peor, digamos. O sea, acá las experiencias de los últimos años de los gobiernos peronistas que han vuelto después de algún fracaso han sido cada vez peores que el anterior, no mejor. Entonces, ahora, ¿qué están dispuestos a hacer para revertir esta situación? ¿Romper con el FMI, por ejemplo? ¿O van a seguir pagando la deuda que Macri estatizó durante la dictadura? Se viene otra. Claro, se viene otra deuda. O se viene otra. Claro. Laura, ahora, el discurso y esto de la batalla cultural, que el gobierno se encarga de subrayar permanentemente, estamos ganando la batalla cultural, con el apoyo y el respaldo de gran parte de los medios de comunicación también, la dirigencia política callando algunas cosas,
son muy pocos los que están dando esa pelea, ¿no? En la calle, cada vez que tienen algún micrófono abierto. ¿Cómo se hace, no? Para luchar así. Yo David contra Goliat. Sí, pero mira, yo creo que con digamos, por ejemplo, el ataque de Milei a la comunidad LGTBIQ y sus declaraciones en el foro de Davos, y además las políticas que intentó o intenta hacer aquí en Argentina, por ejemplo, eliminando la posibilidad de que las infancias trans accedan a un tratamiento respetuoso de sus infancias y sus procesos, yo creo que generó un enorme repudio. Yo creo que hay un antes y un después del 1 de febrero. Muchos fuimos parte de esa movilización que fue muy, muy grande en Argentina y en todo el país. Se replicó en todos lados. Fue una movilización que en donde lograron confluir diferentes sectores, no solo de la comunidad LGTBIQ, sino además sectores de salud en lucha, como el Bonaparte que te mencionaba hoy, el Hospital Posadas, que también viene enfrentando despidos y un ataque muy, muy brutal, pero también otros sectores de trabajadores, sindicatos. Bueno, generó una enorme adhesión a esa movilización, y creo que el gobierno tuvo que repensar algunas cosas a partir de eso, ¿no? Después... Bueno, salió a desdecirse. Bueno, salió a desdecirse y después volvió a decir lo que dijo que no había dicho, ¿no? Fue como medio contradictorio, pero me parece que permanentemente tiene que rever sus pasos, digamos, y cada vez yo veo un gobierno cada vez más debilitado, que está atravesando eso, la crisis política más importante desde su asunción, y que tenemos que ver qué hacemos entonces en este marco, digamos. El gobierno de Milei y del FMI y de los empresarios no va más. Ahora, ¿cuál es la salida? La salida va a ser un juicio político en el Congreso Nacional. Para nosotros, los mismos que lo trajeron hasta acá, los mismos que le han permitido que sus leyes corruptas pasen, no pueden ser los encargados de decir a dónde va ahora el destino de nuestro país. Tenemos que ser los trabajadores. Y para eso, bueno, hay maneras, no es que no. Es la movilización popular, pero también, por ejemplo, desde nuestro espacio estamos planteando la necesidad de una asamblea constituyente libre y soberana, en donde de manera democrática el pueblo pueda decidir. Eso es algo que lo permite nuestra Constitución Nacional, es algo que se ha implementado en otros países, en nuestro propio país en determinadas ocasiones, y es una manera democrática en donde se podría, digamos, en este momento de una enorme crisis política, económica y demás, bueno, que la enorme mayoría de la población decida de manera más directa que lo que es en este momento, cuáles deberían ser los destinos de este país, ¿no? Bueno, una muestra de movilización va a ser la del jueves, ¿no? Exactamente, no, te decía que lo del jueves es muy importante. Déjame mencionarte que, bueno, vamos a hacer una movilización del Ministerio de Salud a Plaza de Mayo, el Ministerio de Salud de Nación, a Plaza de Mayo a partir de las 16 horas. Es una convocatoria que ya tiene la adhesión de más de 120 organizaciones de diferente índole, tanto juntas internas, combativas, el Hospital Garrahan, el Hospital Posadas, el Hospital Bonaparte, pero también muchas seccionales de la CICOP, que somos parte que hemos sido parte, digamos, durante todo este año de las diferentes luchas, los jubilados y también asociaciones de usuarios, ¿no? Aquí están también los pacientes, los usuarios, la comunidad LGTBIQ, Mamá Cultiva, porque hay un ataque impresionante también al consumo de cannabis medicinal y recreativo. Entonces hay toda una persecución ilógica a estos sectores. Entonces también se han sentido convocados por esta movilización, que va a terminar en Plaza de Mayo con la lectura de un documento, y que invitamos, por supuesto, a que todo el que se sienta interpelado por esta causa, que es la del conjunto del pueblo trabajador, bueno, vaya el jueves a participar. El horario. El horario es a las 16 horas, a partir de las 15 vamos a hacer un ruidazo en el Ministerio de Salud, y a partir de las 16 estaremos movilizando a Plaza de Mayo. Gracias, Laura.